Inicio de mi primer viaje al África subsahariana. Tras sobrevolar el Sáhara y parte del Sahel, llego a Bamako, la capital de Mali, país del que visitaré una pequeña parte. Desde el aeropuerto nos dirigimos, atravesando toda la capital, al Hotel Mandé, donde nos alojaremos. La República de Mali, nombre oficial del país, tiene una extensión de 1.240.000 km² y una población de unos 12 millones de habitantes. El país se reparte entre el desierto del Sáhara al norte y el Sahel, es decir, la franja semidesértica al sur. La zona sur, regada por los ríos Níger y Senegal, es más fértil y en ella se concentra la mayoría de la población. Esta es mi habitación, que como se puede ver es bastante cutre para un hotel de 4 estrellas. Amanece un nuevo día y paseo por los jardines del hotel viendo el río Níger, a espera de visitar la ciudad. Bamako, aunque está habitada desde la prehistoria, se funda como ciudad en el siglo XVI por los Niaré, que le ponen el nombre, que en lengua bambara significa caimán de los pantanos. Durante el siglo XIX, en el Imperio Malí, fue una importante ciudad y puerto fluvial, así como centro religioso musulmán. Con el dominio francés, en 1895 se convierte en la capital de la región del Alto Senegal y Níger, que después se denominó el Sudán francés. Actualmente tiene una extensión de 267 km² y una población de aproximadamente 1.700.000 habitantes. Su puerto fluvial en el río Níger es de gran importancia. Estamos en la colina donde se encuentra ubicado el Palacio Kourou, construido entre 1903 y 1907 por los franceses como residencia del gobernador. Actualmente es la sede del presidente de la República y no se puede visitar ni filmar. Desde la colina tenemos una buena perspectiva de la ciudad, originalmente construida en una curva del río, pero que hoy en día ha saltado a la otra orilla. Esto es el Museo Nacional de Mali. Nació como adjunto al IFAD, Instituto Francés del África Negra, en 1953. En 1960 pasa a su actual denominación y en 1982 se traslada a su actual instalación. Ofrece una heterogénea muestra de muchas etnias del país. La ciudad de Bamako es distrito capital. Está dividido en 6 comunas, cada una tiene su consejo municipal y su alcalde. Esta ciudad ha tenido un crecimiento asombroso. En 1884 tenía 2.500 habitantes, en 1908 5.000, en 1960 100.000 y actualmente su población se calcula en 1.800.000 habitantes al menos. Este desaforado crecimiento ha producido grandes deficiencias en sus infraestructuras y servicios. Recorriendo la ciudad se tiene la sensación de estar siempre en las afueras. Las calles son de tierra, están llenas de mercados y tiendecitas anexas a las casas. Parece como si cada familia tuviera su tienda con 4 cosas. Esta torre es la sede del Banco Central de los Estados de África. Este otro edificio es el Palacio de Congresos, regalo de Arabia Saudí. Mientras contemplamos el paisaje camino de Sebú, hablaremos un poco de la historia de Mali. Esta se encuentra en una encrucijada de caminos que unen el África Negra con el norte de África, Oriente Medio y Europa. Con la domesticación del dromedario se posibilitó la apertura de estas grandes rutas comerciales, por donde los productos locales, oro, marfil y sal, podían ser exportados a cambio de bienes manufacturados. Esto favoreció la formación de imperios que controlaban estas rutas y el comercio. El más antiguo de que se tiene noticia es el Imperio de Ghana, que se extendía por el sudeste de Mauritania y el oeste de Mali, y que se mantuvo desde el 830 a 1235. Fue sustituido por el Imperio Malí o Mandingo, que mantiene su poder desde 1230 a finales del siglo XV. Este imperio, en su máximo apogeo, se extendió desde el Océano Atlántico hasta más allá del río Níger.
Las ciudades más importantes eran Yené, Tombuctú y Gao, todas ellas a orillas del río Níger, verdadera columna vertebral de toda la zona. El Imperio Malí convivió muchos años con el Imperio Songhai, proveniente de Níger y Burkina Faso, que inicialmente fue su súbdito y al final lo desplazó. Este mantuvo su poder hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente hubo una etapa de pequeños reinos hasta finales del siglo XIX. Ya desde principios del siglo XIX, los franceses van estableciendo centros comerciales y tropas hasta que en 1885 toda la zona pasa a ser colonia francesa. Con diferentes grados de autonomía y una continua modificación de las fronteras, transcurre el tiempo hasta que el 20 de junio de 1960 el Sudán francés, junto a Senegal, se independizan como Federación de Mali, pero en agosto del mismo año, Senegal se separa y se crea la República de Mali. En septiembre, en las primeras elecciones, sale elegido Modibo Keïta, que crea un sistema de partido único al estilo soviético. A este le siguió un régimen militar encabezado por Traoré, y tras múltiples alzamientos y masacres, en 1991 cae el régimen y en 1992 se hacen las primeras elecciones multipartidistas democráticas. Como vemos, aunque estamos en un país oficialmente musulmán, se crían cerdos. Paramos a comer en este campamento hotel en la ciudad de San. Esta ciudad, a 1 kilómetro al sur del río Bani, tiene una población de más de 60.000 habitantes. Es la capital del Cercle de San y pertenece a la región de Segú. Aquí vemos la mezquita de San. Es el primer ejemplo que nos encontramos del estilo sudanés. Este estilo se caracteriza por unas formas pesadas con torres cónicas. La variante de esta zona es principalmente sin decoración. Los materiales utilizados son el adobe, el barro y los troncos de palmera. Con los troncos de palmera hacen las vigas, cuyos extremos salen al exterior. Estas vigas hacen una triple función. La primera, como es lógico, es la de sujeción. La segunda viene dada por los materiales de construcción. Como hemos dicho, son barro y adobes, que sufren un gran deterioro, sobre todo en la época de lluvias, y hay que repararlo continuamente. Y el entramado exterior sirve de base para los andamios, y la tercera es una función ornamental. A pesar de que hay bastante turismo, la llegada de blancos siempre es un espectáculo, sobre todo para los niños. Las cámaras y Marta forman un revuelo entre estos. Salimos de Segú, ciudad en que hemos hecho noche y que visitaremos a la vuelta, camino de Yené, a donde llegaremos mañana. Hoy acamparemos en algún pueblo del camino, lo que nos dará la oportunidad de convivir con los habitantes del Sahel. Por el camino vamos viendo los pueblos de esta zona, todos ellos hechos de adobe y barro, con techos de fibra vegetal. Los pueblos tienen tantos graneros o más que casas. Los graneros de factura similar a la de las casas son vitales para la conservación de las cosechas. Los campos del Sahel tienen dos caras. En época de lluvia como ahora, son verdes, llenos de plantas que contrastan con el rojo de la fértil tierra, e incluso se ven zonas inundadas. En la época seca, todo es rojo y polvoriento, tan solo salpicado por los árboles. Esta zona está habitada principalmente por bambaras, pueblo labrador. Esta es la época en que tienen que afanarse para obtener las cosechas que les mantendrán todo el año. Aquí vemos una mujer moliendo mijo, por el método tradicional con el enorme mortero. A veces unas cuantas trabajan juntas y se acompañan de cantos y palmas. A una hora prudencial, paramos en un pueblo para pasar la noche. Lo primero que nos encontramos es este gallo con las gallinas y polluelos. Como el susodicho no nos puede solucionar nada, buscamos al jefe del pueblo, y con la ayuda de uno de los choferes, que nos sirve de intérprete, le pedimos permiso para pernoctar en su pueblo. Se produce un divertido malentendido, pues el jefe entiende que queremos pasar la noche en las casas, no le entra en la cabeza que queramos pasarla a la intemperie, y muy apurado nos dice que no tiene sitio para tantos.
Cuando por fin comprende que solo queremos un lugar donde montar las mosquiteras, se transforma todo en amabilidad y nos buscan un sitio entre un árbol y unos graneros. Carmen y Marta se han traído materiales desde España, con los que improvisan una clase con los niños del pueblo. Lo que más éxito tiene es la modelación de figuras con plastilina, como se puede observar por la atención de los pequeños y no tan pequeños. Estamos en una aldea de etnia bambara, pueblo que habita principalmente en Mali, pero también en Guinea, Burkina Faso, Senegal y Costa de Marfil. Los bambara son un pueblo agricultor cuya organización se basa en la familia extensa de carácter patriarcal. Un hombre mayor vive con sus esposas, sus hijos y las esposas e hijos de estos. Cada hombre adulto y cada mujer casada con sus hijos pequeños tiene una choza separada, mientras que los hombres jóvenes solteros tienen una colectiva y otra las muchachas solteras. Cada familia extensa tiene su espacio llamado concesión, que se une a las de otras familias extensas para formar poblaciones. La economía se basa, como ya hemos dicho, en la agricultura. La tierra se considera de propiedad comunal, pero cada familia tiene unas tierras que trabajan para su subsistencia. De las tierras de la familia, hay una gran parte que es común a toda ella y que se cultivan de forma conjunta. Pero hay pequeñas parcelas atribuidas a cada mujer casada, y el producto de estas es únicamente para ellas y sus hijos pequeños. Similarmente a las casas, tenemos los graneros. Cada familia tiene los suyos, que mantendrán a todos, pero cada mujer casada tiene uno pequeño donde guarda sus posesiones, tanto agrícolas como las joyas de su dote, y que permiten la subsistencia de ella y de sus hijos pequeños si se agotan las provisiones comunes. Para cenar les encargamos 4 pollos, de los cuales solo nos comimos una parte. El resto se lo dimos al pueblo para que cenara. Esto, unido a pagar los pollos al precio que nos pidieron, sin regatear, y a contratar y pagar que nos los cocinaran, es una forma de compensar las molestias sin pagar la estancia directamente, cosa que no permitiría su tradición y que sería ofensivo. Después de la cena, aparecieron unos músicos que al enterarse que nos quedábamos a dormir, mandaron a buscar a un pueblo de los alrededores, y de esta manera improvisar una fiesta. No son muchas las ocasiones que se producen novedades de este tipo, y no es cosa de desperdiciar la oportunidad. Las mujeres se pusieron sus mejores galas y nos dieron una muestra de los bailes de esta parte de África. Marta se animó y se lanzó al ruedo, compitiendo en ritmo y marcha con las mujeres del pueblo, las cuales estaban encantadas.
Después de la fiesta, a la mañana siguiente, despertados por los pajaritos, nos preparamos para seguir camino hacia Yené. Nos encontramos en la orilla del río Bani, esperando el transbordador que nos llevará al otro lado, para seguir camino a Yené, situada a orillas de un afluente de este. La ciudad está en la llanura de inundación de los ríos Níger y Bani. Durante los meses de inundación, Yené se convierte en una isla y se llena el canal Suman-Bani, conectando ambos ríos. Durante este tiempo, el río Bani se hace navegable, transformándose en un importante medio de comunicación entre Yené y Mopti, en donde desemboca en el Níger. Mientras vemos a este lagarto comiéndose otro, hablaremos un poco de la ciudad de Yené. El primer asentamiento urbano estuvo en Yené-Yenod, sito a 2,5 kilómetros al sudeste de la actual ciudad. Fue un importante núcleo entre el 200 a.C. y el 1100 después de Cristo, habiendo prácticamente desaparecido en el 1400. La actual Yené se empezó a construir algo después del año 1000 después de Cristo. Yené se cree que fue un puesto avanzado del imperio Songhai y que inicialmente fue construida por el pueblo Bozo, pescadores del río Níger y del Bani. Entre los siglos XI y XIII, Yené fue el centro del comercio entre África Negra, los países del norte de África y Europa, siendo la sede del comercio del oro, la sal y los esclavos. Este dominio le sería arrebatado a finales del siglo XIII y principios del XIV por Tombuctú, hasta entonces un simple puesto avanzado en la ruta de Yené. Hemos tenido suerte y nuestra estancia en Yené coincide con el mercado semanal. Este mercado es interno, no está pensado para turistas y acuden a él la gente de los alrededores con sus productos. Entre ellos me llama la atención unas pelotas con pinta de mierdas secas y con un olor penetrante que a mí me resulta vomitivo. Nos explicaron que es una mezcla de plantas y especies machacadas y prensadas con las que se hace sopa, vamos, como la becrén. Un paseo por el mercado es una saturación de los sentidos. La vista no da abasto con tantos colores, entre frutas, ropa y los plásticos de color chillón. El oído se llena de sonidos de todo tipo, con la variedad de idiomas, los balidos de las ovejas y diferentes artesanos haciendo sus trabajos. El olfato se entumece con la mezcla de distintas especias, pescado seco, humanos, ganado y las asquerosas pelotas de avecren, e incluso el tacto, pues los niños, sobre todo, te tocan constantemente y te ofrecen la mano para que se la estreches. Previo pago de una propina, nos permitieron subir a la terraza de un edificio, desde la cual se tiene una espléndida vista de la mezquita. Esta mezquita tiene una característica especial. Es la única de África Occidental construida en un terreno en que previamente no había habido ningún edificio o lugar religioso. La que vemos ahora es la tercera edificada en este lugar. La primera fue construida a partir de 1240 por orden de Koikumboro, aprovechando un palacio existente. En 1834, Sekou Amadou la derribó por considerarla muy ostentosa y mandó construir otra más humilde en su lugar hacia 1896. Esta, a su vez, fue demolida para construir la actual, que se comenzó en 1906 y se acabó en 1907. Esta mezquita es el edificio sagrado más grande del mundo, construido en barro, y se considera una de las obras maestras de la arquitectura sudanesa saheliana. Acabado el mercado, la ciudad se vacía y aprovechamos para verla tranquilamente. Aquí tenemos una vista de los dos tipos de adobe que se usan, el tipo francés de forma prismática y el tradicional sudanés esférico o a veces cilíndrico. Ahora hablaremos de su uso y de la arquitectura sudanesa. La ciudad de Yené, nombre que en idioma bozo quiere decir genio de las aguas, fue construida, como ya sabemos, por los susodichos bozo. Actualmente es un crisol de culturas, en el que además de estos podemos encontrar otras etnias como Songhais, Peuls, Bambaras, Saracoles, Dogones y Mosis. Seguramente me dejaré alguna, pero esto vale para dar una idea de la policromía cultural que en ella se halla. La característica arquitectura de esta ciudad
logró que en 1988 fuera declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que impulsó la rehabilitación de las viviendas en franca decadencia y la protección del núcleo urbano, en el cual solo se puede construir, en principio, respetando el sistema tradicional. La construcción más tradicional se llama geneferei. Se realiza sobreponiendo bolas de barro a un húmero. Estas sirven simultáneamente de adobes y argamasa. Se afianzan con columnas de madera y se utilizan vigas del mismo material. Muchas veces los extremos de las vigas sobresalen de la pared. Una vez acabado, se enluce todo con el mismo barro que se ha dejado fermentar durante meses en unas balsas de olor putrefacto. Dicen que ahuyentan a los insectos. La utilización del adobe tradicional, esférico o cilíndrico, tiene la ventaja de que van quedando huecos entre ellos, con lo que una vez terminada la pared y enlucida, crea unas cámaras de aire que aíslan las casas del calor. Las casas, llamadas barei, tienen una entrada de la calle que da a un patio interior donde están las entradas de las otras viviendas, un poco como las corrales. La fachada representa la familia, dos columnas principales, que son los padres, y arriba unos pequeños pináculos serían los hijos. Debido a los materiales utilizados, hay que repararlas todos los años después de las lluvias. Con el nuevo día cruzamos otra vez el río para dirigirnos al país Dogon, nombre con el que se conoce el territorio ocupado por los dogones, pueblo que conserva sus creencias animistas y sus tradiciones diferenciadas de la gran mayoría musulmana. Está ubicado principalmente en las tierras que rodean la falla de Bandi Angara, sita en el centro de Mali, al sudoeste de la curva del Níger. Este pueblo no es originario de aquí, sino que se estableció en esta zona huyendo de la presión de la dicha mayoría musulmana. Aquí entraron en contacto y competencia con el pueblo pigmeo, al que terminaron expulsando sin guerra. Simplemente les quitaron su medio de supervivencia, la caza, al transformar los bosques existentes en campos de cultivo. Para la elección del lugar hubo dos razones principales. La primera fue la presencia de la falla, que facilitaba la defensa. Y la segunda, cómo no, la existencia de agua. En la época lluviosa, la piedra caliza recoge el agua y la encauca en riachuelos que irrigan las tierras. Este mismo agua, fuente de la vida, puede serlo también de destrucción, como vemos en este puente arrasado por una riada. De poco sirvieron los tubos de desagüe en esta ocasión. Nos vamos acercando lentamente a Bancas, capital oficiosa del Bajo País Dogón. Es la mayor de las poblaciones de esta zona del País Dogón. La comuna tiene una extensión de 362 kilómetros cuadrados, incluyendo la ciudad y 25 pueblos de los alrededores, aglutinando una población de alrededor de 30.000 habitantes. Actualmente se ha convertido en un centro de partida de grupos turísticos para recorrer el Bajo País Dogón. Ya hemos llegado a Bancas. Como podemos ver, no se diferencia gran cosa de los pueblos que hemos ido encontrando en el camino, tan solo en el tamaño y como luego veremos en el mercado. Aquí vemos una toguna o casa de la palabra. Ya hablaremos de esta institución más adelante. Nuevamente, como nos pasó en Yené, tenemos la suerte de pillar el día de mercado. Esto hace que la ciudad tenga mucho movimiento y bullicio. Como vemos, hay muchas mujeres atendiendo los puestos, lo que sería impensable en un país árabe. Esta edificación es el Mercado Nuevo. Como anuncié, es bastante singular, construido con ladrillos y con formas que intentan armonizarlo con la construcción tradicional. Queda bastante pastiche y laberíntico. Nada más salir del mercado, nos reencontramos con las casas tradicionales, las calles silenciosas y los habitantes con sus vestimentas de siempre, todavía bastante genuinos. En nuestro deambular por el pueblo, pasamos por la casa del jefe de Bancas, idéntica a las demás. Seguimos nuestro paseo entre las casas y los graneros. Y aunque es un pueblo bastante turístico, levantamos la curiosidad de los habitantes.
Para combatir el calor, nos sentamos un rato a la sombra en este bar, donde no solo nos refrescamos y tomamos una bebida, sino que enseguida se nos unen unos cuantos paisanos y nos dan charla y las últimas novedades de la localidad. Entre ellos, esta guapa muchacha, ataviada con un bonito traje de la zona, que nos explica que organiza eventos y que habrá un concierto esta noche de grupos de Mali. Después de hablar con nosotros, cogió una mobilete y se marchó. Quedaba un poco anacrónico el contraste. Había guardado la cámara y no me dio tiempo a filmarlo. Después del refrigerio, en nuestro retorno hacia el campamento, seguíamos relacionándonos con la gente y, entre otras cosas, vimos esta carnicería al aire libre. Después de un breve traslado en los coches, dejamos estos y comenzamos una marcha muy suave que nos introduce en el verdadero país Dogon. Esta marcha transcurre al pie de este acantilado interior que disecciona el país Dogon y que es su columna vertebral. Además, como ya dijimos, fue una de las causas del asentamiento de los dogones en esta zona. Esta cortada, conocida como falla de Bandiangara, se extiende a lo largo de 150 kilómetros. Al sureste de ella, por donde vamos, se encuentra la llanura árida de Senogondo, la cual en otra época fue una selva, pero la explotación agrícola y las sequías la convirtieron en el semidesierto que vemos ahora. Y tengamos en cuenta que estamos en época de lluvias. Aquí vemos otra de las razones que nombramos del asentamiento en la zona, el agua. Durante la época de lluvias se forman varias de estas cascadas, cuyas aguas son absorbidas por la roca caliza hasta la capa freática, de donde son rescatadas por medio de pozos y serán la base de la vida, la agricultura y la ganadería. Por fin avistamos uno de los pueblos antiguos, colgado en medio del acantilado y casi invisible al estar construido con el barro de la zona y por lo tanto idéntico color que la cortada. Podemos comprobar que no eran de fácil acceso, lo que mejoraba sustancialmente la posibilidad de defensa. Actualmente están abandonados y tan solo viven en ellos los ogones y se usan para la ceremonia de circuncisión. Tras el agradable paseo de unos 4 kilómetros, llegamos al pueblo de Teli, que como vemos no difiere de los de otras etnias. Aquí vemos una reminiscencia de la fauna de otras épocas, un mono patas, uno de los monos más terrestres que hay. En este campamento podemos ver una muestra del arte Dogon. El arte Dogon se manifiesta principal y casi únicamente en la escultura, que puede ser en varios materiales, pero domina ampliamente la talla en madera. En los dogones, como en muchas otras culturas, es casi imposible separar el arte de la religión. Así se cree que las primeras esculturas aparecen para contener las almas de los muertos, que al perder el cuerpo se quedan sin un lugar en el cosmos. Estas tallas que vemos no tienen alma. Según sus creencias, a las tallas las insufla alma el ogón en un ritual secreto. Desde ese momento pasan a ser el fetiche de una familia, que lo cuidará y no dejará que lo vean extraños. Los temas son variados, pero predominan maternidades y máscaras protectoras. Aunque ha sido un paseíto suave y todo en llano, a Pedro y a Marta se los ve un poco derrotados. A los demás se les nota mejor, pero todos estamos muy sudados. Lo malo es que nos esperan 2 días y medio sin poder ducharnos. Para evitar problemas de salud, y ya que hemos perdido muchos líquidos, Manel y Óscar se rehidratan concienzudamente, este último sin dejar de hablar, como es normal en él. Los graneros son parte vital para los pueblos agricultores, y los hay en abundancia. En uno de ellos vemos colgado un odre hecho con la piel de algún animal. Aunque los dogones mayoritariamente siguen siendo animistas, el Islam ha ido penetrando, como se puede comprobar al ver esta mezquita. Aunque de estilo sudanés, tiene peculiaridades que le imprime el arte de los dogones.
Después de comer, nos vamos a dar un paseo, siempre acompañados por la impresionante presencia del acantilado. En este caso, con el añadido de las ruinas del antiguo pueblo al que luego subiremos. Según nos acercamos al objetivo del paseo, se nota más vegetación, cambiando el rojo de la tierra por el verde de las plantas. El objetivo no es otro que el pie de esta cascada, donde se forma una pequeña laguna que permite la existencia de este oasis. El calor reinante y la frescura del agua invitan a un refrescante baño, pero ya veníamos avisados desde España que hay filaria, parásito que produce la filariasis, enfermedad que puede ser muy grave. Todos los años hay casos entre turistas españoles que se bañan aquí, así que no hay baño y a sudar. De regreso, atravesamos el poblado de camino al pueblo viejo. De paso, vemos a este hombre tejiendo. Como ya habíamos visto, en estos pueblos la actividad de tejer la hacen los hombres, al contrario que en otras culturas. Una corta pero escarpada subida nos conduce al pueblo viejo. En esta toma podemos ver cómo se superponen el pueblo antiguo Dogón en el nivel inferior y el pueblo de los pigmeos en el superior, formado por esas aparentes tinajas donde moraban antes que los dogones y de donde, como ya hemos explicado, tuvieron que marcharse al desaparecer la caza. Más arriba están las repisas donde ponen a sus muertos para que se los coman los carroñeros. Se pueden ver las manchas blancas que deja la grasa de los cuerpos. También hay unas cuevas donde, una vez despojados de las partes blandas, enterrarán los huesos. Estas casas muestran paredes sin aperturas al exterior, estando las puertas y ventanas hacia la pared de piedra. Por esta parte, junto al acantilado, se comunican las casas y las plazas, lo que permite transitar por el pueblo sin ser vistos desde fuera y poder salir por cualquier parte del mismo si las circunstancias lo exigen. No es una idea de los dogones, lo copiaron del pueblo pigmeo, que usó esta estrategia antes que ellos. Las pinturas que vemos tienen un significado cosmogónico y son renovadas cada 60 años en un ritual muy importante. Durante la visita, Wood, nuestro guía local, nos va contando cosas de la cultura y religión de los dogones. La mayoría las conocía por las lecturas del libro Dios de Agua, de Marcel Griol, antropólogo francés que en varias estancias convivió con los dogones unos 15 años y logró que Ogotemeli, un cazador que se había quedado ciego, le narrara las creencias del pueblo dogón, aunque los dogones actuales dicen que le engañó. Esta es la casa del cazador, que no solo era esto, sino que además era el curandero, y tenía que tener un gran conocimiento de las hierbas. Actualmente lo de la caza es un mero recuerdo. Seguimos nuestro camino por la llanura en dirección a Endé, último pueblo que visitaremos en esta, para después continuar hasta el lugar donde ascenderemos a fin de visitar la zona de la meseta. Al encontrarnos en época de lluvias, el camino está salpicado de riachuelos que en época seca desaparecen. Los chavales no pierden la oportunidad de divertirse. Esta riqueza de agua es aprovechada para efectuar los cultivos, entre los que destaca el mijo, cereal que hace la función que en Europa hace el trigo. Al pueblo dogón se le estima una población entre 400 y 800.000 individuos. Hablan la lengua dogón, que aunque se había considerado como una lengua única, existen bloques dialectales diferentes que pueden considerarse lenguas distintas. Se encuentran hasta 12, algunas incomprensibles entre sí. Una de las curiosidades cosmogónicas de los dogones es que consideran que los humanos nacen con los dos sexos. El clítoris se considera masculino y el prepucio femenino. Los ritos de circuncisión permiten que cada sexo asuma su propia identidad física. La ablación se practica entre los 7 y 8 años de edad y es de grado 2. Se extirpa el clítoris y los labios menores. Los niños son circuncidados en un ritual que se efectúa cada 3 años por el herrero y reúne a los comprendidos entre los 9 y 12 años, suponiendo el final de la juventud. Ya en el Endé antiguo podemos ver esta bonita máscara y las pinturas sagradas que en nada difieren de las anteriormente vistas. Desde aquí tenemos una preciosa vista del Endé actual. Como se ve, está constituido por 4 barrios, 2 más pequeños. Se encuentra luego el barrio principal, donde habita el Ogón, que es bastante más grande, y un poco más separado, un cuarto donde residen principalmente los islamistas más radicales.
todos ellos vigilados por esta imponente roca en lo alto del acantilado, que a mí me recuerda la cabeza de una estatua hindú. Nos encontramos en el quirófano totalmente aséptico, donde se hacen las circuncisiones. Al lado, la farmacia. En estos potes se componen las medicinas. Todo supervisado por estas máscaras, y por si algo sale mal, aquí tenemos las cuerdas de enterramiento. Esto es una broma, pero visitamos al Ogón de esta zona, que nos llena de bendiciones repartidas con una cantinela acompañada con platillos. Es uno de los 3 que actualmente hay, aunque debería haber 8. Los otros están en proceso de elección. Ahora podemos ver mejor las cuerdas de enterramiento, siempre preparadas. Están afianzadas a un palo. Con ellas suben el cadáver a estas plataformas, donde son limpiados por los buitres y otros carroñeros, y los huesos posteriormente serán depositados en las cuevas del fondo. Vemos esta lujosa toguna o casa de la palabra. Es el lugar donde se discuten las cuitas del pueblo. Son muy bajas para que no se puedan poner de pie. Estamos en el punto donde una quebrada permite la comunicación entre la llanura y la meseta, lugar ideal para la ubicación de un mercado. Iniciamos el ascenso a la meseta. Óscar, nuestro guía, nos lo había puesto muy negro, así que había un poco de miedo. A la hora de la verdad no era para tanto, y cuando llegamos a Benimato, todos nos asombramos, pues creíamos que aún faltaba bastante. A pesar de lo dicho, debido al calor, llegamos a Benimato bastante sofocados y sudados, y algunos un poco cansados. Pedro, como siempre, pidiendo un cubo de agua, aunque tengan que recorrer 6 kilómetros para traérsela, como en este caso. A primera vista se nota una diferencia sustancial con los pueblos de la llanura. Aquí las edificaciones son de piedra y no de adobe como hasta ahora habíamos visto. Mirando los alrededores se comprende la razón. Es mucho más fácil obtener piedras que barro. En los pueblos de la meseta abundan más las puertas trabajadas, como iremos viendo. Paseando por el pueblo se ve muy bien la composición de este, formado por un conjunto de plazas unidas entre sí. Cada plaza corresponde a una familia y estará compuesta por 2 casas más grandes, comunes para los jóvenes de cada sexo, y otras más pequeñas para cada mujer, y por supuesto los graneros correspondientes. Por primera vez vemos paredes que delimitan tales plazas. Desde una loma cercana al pueblo se observa mucho mejor lo comentado. Es fácil distinguir las casas con tejado plano, formando azotea, de los graneros con tejados puntiagudos de paja. Entre las azoteas localizamos en la que pasaremos la noche, donde hemos dejado preparadas las cosas. Desde esta terraza, esta noche vi uno de los cielos más espectaculares que he visto en mi vida, seguramente el mejor. Tras la noche mágica vivida, y por mi parte, con el alma aún encogida, nos ponemos en marcha hacia Dum, donde nos esperan Carmen y Cali con los vehículos. Durante la marcha vamos viendo farallones, gargantas preciosas y riachuelos que fecundan las tierras que en cuanto reciben un poco de agua se convierten en un vergel. Nuevamente me impresiona el contraste entre el rojo de la tierra y las rocas, con el verde de las plantas y el vívido azul de las aguas sin contaminar de los riachuelos. Desde una altura disfrutamos de esta vista sobre el Sahel, llanura sobrecogedora e inmensa que se extiende sin solución de continuidad, fundiéndose poco a poco con el Sáhara. Va siendo absorbida por este, desapareciendo la protección que efectúa entre el desierto y el África húmeda. El riachuelo que vamos bordeando forma esta laguna. La continuidad de la presencia de agua permite que se forme este bosquecillo que retiene la humedad y da un respiro de frescor que contrasta con el seco calor de los alrededores. Naturalmente, no podemos resistir la tentación de parar un rato para disfrutar de la sombra y del frescor comentado,
Como se puede ver, nos hace falta para intentar parar un poco el incontenible sudor que nos desborda. Tras el descanso seguimos nuestro camino hacia Duru, sin dejar la orilla del río, y nos encontramos una zona inundada y una cascada que en este momento tiene un fuerte caudal. En Duro nos esperaban Cali y Carmen muy limpios y descansados, tomándose una cervecita en el bar. Nos unimos a ello con lo de las cervezas y comentamos las mutuas experiencias de estos días. Después del refrigerio salimos hacia Bandiangara, donde nos espera el hotel y una fenomenal ducha que falta nos hace. Una vez duchados y tras un muy necesario cambio de ropa, comemos un bocadillo y ya estamos preparados para las visitas de la tarde. Iniciamos el recorrido de forma espectacular, atravesando este túnel que nos lleva a Ogol, recibidos por los cánticos de los niños. Ogol está enclavado en lo alto de una loma, lo que le proporciona una posición estratégica y unas preciosas vistas sobre la llanura. Prácticamente debajo de Ogol, al pie de esta cascada, podemos ver el pueblo de Bananí, al que luego bajaremos. Aquí seguro que serían Villa Algo de arriba y Villa Algo de abajo, con grandes rivalidades entre ellos. Constatamos el nuevo estilo de construcción en piedra de la meseta y también podemos notar un cambio en la gente, que están mucho más maleados por el fuerte aluvión de turismo. Los niños son mucho más pedigüeños y pegajosos, como en los países árabes, y los adultos son menos acogedores y algunos antipáticos, cosa que no nos habíamos encontrado en todo el viaje. Como anuncié, bajamos desde Ogol a Bananí, rodeados por una buena cantidad de gente, niños y no tan niños, todos ellos con la esperanza de sacar algo. El descenso se realiza por una torrentera con una fuerte pendiente. Pedro, que no es su viaje, se cayó y se produjo una importante herida en el brazo. Por suerte no se rompió nada. Visitamos a esta tortuga sagrada, representante viva de la tortuga que mantiene sobre su concha el universo. Ya en Sanga vemos la casa de Marcel Griol, donde habitó durante su estudio. También podemos ver la casa de los sacrificios, con los nichos para las ofrendas y una espectacular puerta. Regresamos a Bandiangara y al hotel, que es un diseño de un arquitecto italiano, a mi gusto muy bonito. Estos iglús de piedra son las habitaciones. Estas semiesferas son reservados del restaurante. La habitación tiene unos ojos de buey que dan luz indirecta. Ninguno de ellos incide sobre la cama. Nos hemos desplazado a Mopti, donde nos hallamos, ciudad situada en la desembocadura del afluente Bani en el río Níger. Esta ciudad, con una población de unos 115.000 habitantes, mezcla de todas las etnias de la zona y de otras lejanas como los tuareg, es un importante puerto donde se produce un gran tráfico de viajeros y mercancías, así como un gran astillero, lugar de construcción de la mayoría de las piraguas, aquí llamadas pinazas, que surcan los ríos Níger y Bani. Mezquita de Mopti, construida en estilo sudanés entre 1933 y 1935. Se la conoce como Mezquita de Komogel. En Mopti hay una gran actividad artesana. El joyero que vemos sale en la vía del Trotamundo. El mercado, como se puede comprobar, tiene mucha vida. La presencia de estos secaderos
anuncian la actividad pesquera, que suele ser efectuada por los bozos. Durante un paseo al atardecer por el puerto, podemos comprobar el catálogo de diferentes pinazas que se utilizan por estos lares, desde las pequeñas en las que salen los pescadores a ejercer su profesión, a las grandes en las que se transportan mercancías. Hay algunas con techado, que se suelen usar para el transporte de personas y el turismo. En una de estas saldremos mañana para hacer una excursión por el Níger. También podemos disfrutar de una corta pero intensa puesta de sol que enrojece las aguas del río. Esa noche cenamos en un restaurante de Mopti, en compañía de otro grupo que lleva un alumno de Óscar. La cena fue muy agradable, con intercambio de anécdotas y risas. Hoy, después de comer, saldremos de navegación para un par de días por el río. A la espera del momento y a falta de otra cosa, vamos de tiendas. Juan toma prestado un tambor y nos da un concierto, más o más bien menos acertado, aunque él está orgulloso. Tras preparar la pinaza, salimos a conocer el río. Durante esta navegación veremos sobre todo poblados de etnia bozo. Esta etnia, dedicada principalmente a la pesca en el río Níger y su afluente el Bani, son conocidos como los amos del río. Ellos fueron los fundadores de las ciudades de Yené y Mopti. Un censo del año 2000 da una población de unos 132.000, aunque oficialmente musulmanes, conservan muchas tradiciones animistas. Mantienen una vida seminómada, con un pueblo base y unos campamentos entre los que se mueven según el nivel de las aguas. Este que vemos aquí es uno de los campamentos temporales usado en verano. Las casas están hechas de cañas y hojas. Ahora pasamos enfrente de uno de los poblados base, cuyas casas están construidas en barro. Acompañados por el vuelo de esta rapaz, que parece vigilarnos, paramos en este poblado, donde vemos una muestra de su artesanía de cerámica polícroma. De nuevo en marcha, seguimos viendo campamentos hasta que elegimos uno para pasar la noche. La orilla del río centraliza toda la actividad de estos campamentos. Justo cuando estábamos cenando, estalló una tormenta bastante grande, con unos vientos muy fuertes y gran aparato eléctrico. Nos refugiamos en una cabaña donde, como se puede ver, nos lo tomamos con filosofía y con gran regocijo de los chavales del pueblo. Tras un buen rato, de repente todo se calmó y salimos a ver qué pasaba. Nos encontrábamos en el ojo de una tormenta. La calma chicha contrastaba con el círculo de lluvia y rayos que nos rodeaba en la isla donde estábamos. Un espectáculo bonito y sobrecogedor. Como era de esperar, la tormenta siguió su curso, por lo que regresamos a la cabaña, donde entre bromas esperamos a ver si escampaba, lo que por suerte no tardó demasiado. Y como no cabíamos todos, Óscar y yo nos fuimos a dormir a la pinaza. Hoy seguiremos nuestro recorrido en pinaza por el Níger. Transcurría el día tranquilamente cuando tuvimos una sorpresa. Ante el asombro de todos, nos encontramos con esta familia de hipopótamos. Óscar, el guía, comentó que en 14 años que lleva viajando por estos lares, es la primera vez que ve hipopótamos en esta zona tan alta del Níger. Por mi parte, es mi primer encuentro con un representante de la gran fauna africana, en su medio ambiente, y me produce una emoción muy especial. Estuvimos un buen rato contemplándolos, hasta que hartos de nuestra presencia se sumergieron, lo que nos aconsejó poner agua por medio, ya que un ejemplar adulto podría fácilmente volcar la pinaza.
Tras ver estas vacas, paramos en el pueblo Kataka de etnia Songhai, descendientes de los que en otro tiempo fueron los creadores de uno de los grandes imperios de la zona, de mismo nombre que la paz, donde previo pago, con su correspondiente regateo, nos permitieron visitar la mezquita por dentro. Por fuera es igual a todas las ya vistas de estilo sudanés. En el interior podemos comprobar que la construcción es tan austera como en el exterior. Todo es de barro y adobes. Al pie de la escalera que nos llevará a la terraza, vemos las tinajas y los cuencos para hacer las abluciones preceptivas previas a los rezos. Las ventanas con celosías de adobe y barro permiten la entrada de suficiente luz, pero preservan del calor. Observamos las columnas y los arcos de herradura, típicos del Islam, sobre todo en África y España. Al no estar enlucido el artesonado, se puede ver perfectamente el entramado de vigas de madera de palmera apoyadas sobre la estructura de columnas de adobe. En los patios se ven los extremos de las vigas que sobresalen, como ya habíamos hablado. Ya en la terraza podemos ver de cerca el pináculo que, además de ser símbolo del Islam, tiene otra misión más práctica: sirve de pararrayos. Como se ve, en los pináculos han usado ladrillos y no adobe como es lo normal. En el Islam, las zonas de rezos de ambos sexos están separadas más o menos según mezquitas. En esta se encuentran totalmente separadas y tan solo unas celosías de obra permiten a las mujeres seguir los rezos. Tras nuestra visita al pueblo y a la mezquita, regresamos a la pinaza, acompañados por la mayoría de los niños del pueblo y de alguna mamá, que nos jalean al grito de tubabus, es decir, extranjeros, y nos piden caramelos. Cuando parte la pinaza, nos despiden alegremente. Ese día cocinó Óscar y comimos en la pinaza. Después mantuvimos, como veis, una tertulia hasta que la modorra dominó y se impuso a hacer una siesta. La tarde transcurrió perezosa y lentamente. Tan solo una corta parada en una aldea y algunos parones del motor, que no estaba muy fino, interrumpió el tranquilo devenir por el río. Nos encontramos con este rebaño de vacas cruzando a nado del río y comprobamos que no se les da nada mal nadar y superan el obstáculo con facilidad. Los vaqueros no les acompañan al agua, ellos pasan tranquilamente en una pinaza. Nuevamente buscamos un pueblo donde pasar la noche. En el primero en que pensamos parar, vemos una pinaza llena de turistas, por lo que seguimos hasta el siguiente. Tras los rituales habituales nos permiten pasar la noche aquí. Parece que tendremos una noche más tranquila, el cielo está despejado y no se presagia lluvia. Antes de cenar podemos disfrutar de un bonito paisaje y de una puesta de sol en el río. Después de haber dejado montadas las mosquiteras con la ayuda de 4 palos clavados en tierra. Al día siguiente, entre averías, logramos regresar a Mopti. La tarde en Mopti la dedicamos a compras y a ver el mercado, donde los artesanos ejercen su oficio en plena calle, como vemos a este herrero. A pesar del turismo, el ambiente se mantiene bastante natural. El trabajo es real, no estamos en un parque temático. Todas las transacciones van precedidas de un encarnizado regateo. Yo pregunté a Óscar, que vive en Ouagadougou, si al día a día de la compra también tiene regateo. Me dijo que menos, pero que sí. Debe ser agotador. Al atardecer, nos acercamos a un bar que tiene una terraza de cara al Níger. En la ida lo habíamos bautizado como el Club Náutico. Tranquilamente sentados, tomando una cerveza, pudimos disfrutar del ajetreo del puerto, con un importante movimiento de pinazas. Todo ello enmarcado en una bonita puesta de sol. Ello sea totalmente de transición. Nos desplazamos de Mopti a Ségou, unos 400 kilómetros, que por estas carreteras se hacen muy pesados. Como a la ida, paramos en San a comer, que está más o menos a la mitad de camino, y después seguimos hasta la ciudad de Ségou.
Muy temprano nos ponemos en movimiento para ir en Pinaza a Segú Coro, antigua capital del Imperio de Segú, también conocido como Imperio Bambara, que temporalmente se extendió desde 1712 hasta 1862, cuando son derrotados por el Javí Umar Tal, que islamizó totalmente el imperio. En su máximo apogeo, el imperio controló el entorno del río desde más o menos Bamako hasta más arriba de Tombuctú. Aunque un poco adormilados, el grupo atiende las explicaciones de Oscar y disfruta del espectáculo del río y sus orillas, aunque Pedro, ensimismado, parece más interesado por otra cosa. Durante el siglo XVII, los bambaras procedentes de Yené van dominando esta zona y, dirigidos por Kaladian Coulibaly, con el poder bastante establecido, inician la construcción de la ciudad de Segú Coro. Su hijo Danfasari continuó la construcción, pero no es hasta la subida al poder de Mamari Coulibaly, nieto de Kaladian, cuando se puede considerar el verdadero nacimiento del imperio y Segú Coro su capital. Bajo el poder de este, se crea un ejército que patrulla por el río y controla cada vez más zona, expande su poder, absorbe Yené y llega hasta Tombuctú, que aunque oficialmente era independiente, pagaba tributo a Mamari. A su muerte cae la dinastía, y tras unos años de caos, un antiguo esclavo, Ngolo Diarra, se hace con el poder y crea una nueva dinastía. Aquí vemos a unas mujeres lavando, y como podemos observar, a pesar de ser musulmanas, no tienen el menor reparo en estar descubiertas y enseñar el pecho, lo que demuestra que en esta zona el islamismo es muy relajado. No así en el norte, donde bereberes y tuaregs son mucho más rígidos y producen grupos fundamentalistas que crean problemas. Llegamos, tras esta relajada navegación, al antiguo lugar. Es notable cómo ha mantenido el estilo clásico de los pueblos de esta zona, con muy pocas excepciones. A la orilla del río y a las sombras de las ceibas se asientan las casas que conforman esta ciudad, que otrora fuera capital de un imperio. Esta es la primera mezquita construida en el Imperio Bambara, ya en la época de la dinastía Diarra. El Fama, emperador, influenciado por su madre, aceptó el Islam y mandó construir esta mezquita en estilo sudanés. Se conserva la tumba del fundador del Imperio de Segú, Mamari Coulibaly, que reinó desde 1712 a 1755. Es una práctica muy extendida entre las religiones monoteístas la usurpación de lugares y símbolos sagrados de las religiones sometidas. Aquí hay una clara muestra, y vemos cómo esta pequeña mezquita fue construida a la sombra de esta gran ceiba, uno de los árboles sagrados del animismo. Seguramente pensaron que la influencia de la ceiba aplacaría los ánimos de los más acérrimos animistas, que solapadamente han seguido con sus creencias y adorando en secreto sus figuras sagradas hasta hoy. Como curiosidad, esta mezquita, aunque construida en estilo sudanés, está enfoscada y pintada de ocre y blanco, lo que la diferencia de la mayoría. Desde aquí, a la sombra de estas ceibas y mientras escuchamos al guía local, podemos ver a lo lejos otro de los árboles sagrados de las culturas locales. Se trata de un ejemplar del árbol conocido aquí como balansá. Tiene la curiosidad de que florece en plena época seca, siendo casi la única nota de color del paisaje. Aunque presentes por todo el país, hasta ahora no habíamos visto ninguna escuela coránica. Aquí no solo la vemos, sino que nos permiten visitarla. Está claro que la influencia occidental llega a todas partes, aunque está demostrado que los adobes tradicionales son mejores aislantes y por supuesto mucho más baratos, se están imponiendo los ladrillos, cuya única mejoría es la duración, y como no, el negocio de las tejeras, que seguramente serán propiedad de franceses. Este pueblo tiene esta cuidada y bastante bien dotada escuela. Resulta curioso en un sitio tan pequeño, aunque me imagino que el hecho de que el maestro sea hijo del jefe del pueblo tendrá algo que ver. Es remarcable esta preciosa caligrafía, así como el anacronismo de los dibujos de teles y antenas, junto con los de estas chozas tradicionales.
Durante el regreso, uno de los piragüeros perdió la pértiga, así que la pinaza dio la vuelta. No es cosa de ir perdiendo las herramientas. La navegación transcurre tranquila y sosegada por el río, como casi todo aquí, y poco a poco nos vamos acercando a Cebú. Durante este retorno vemos una pinaza de pescadores, dotada de vela. Hemos visto muy pocas por aquí. Casi todas van con motor, o si no con una pértiga. Al regresar a tierra nos encontramos con esta cacharrería, que es todo un escaparate de la alfarería local, con sus dos variedades de acabado, en rojo y en negro. Esta es la zona colonial de Cebú, que fue capital del Sudán francés hasta que se trasladó a Bamako. Paseamos por la primera carretera que hicieron los franceses. Una muestra de este esplendor pasado como capital es este edificio, que fue el Palacio Presidencial. A lo largo de esta carretera están repartidos todos los edificios de época colonial, construidos por los franceses. Entre ellos destaca el ayuntamiento. Nuevamente vamos viendo los mismos edificios, esta vez a bordo de los 4x4 con los que nos dirigimos al hotel, para comer. Y tendremos una tarde de vagueo, porque tampoco hay más que hacer. El hotel es el mismo de la ida. Es curioso, en un edificio está la recepción, el bar y el restaurante. Y aparte, en un patio, están las habitaciones que dan a este. Esta es la habitación que comparto con Pedro. Es sencilla, con algunos adornos muestra de su arte. Tiene aire acondicionado en vez de ventilador como en las pelis, pero funciona al mismo ritmo, lento y tranquilo. Nos levantamos muy temprano, pero no por mucho madrugar. Es decir, tenemos que esperar un buen rato el desayuno. Mientras, como de costumbre, Óscar, que no ha parado de hablar en todo el viaje, nos ameniza la espera con múltiples anécdotas. No se le acaban nunca. Antes de salir definitivamente hacia Bamako, damos un rápido paseo por el mercado, que haciendo honor a la época de lluvia, está todo embarrado. ¿Habíamos visto a este antes? El viaje transcurre como siempre, lentamente. Observa una cosa curiosa. Cuando hay un coche averiado o un accidente, desde mucho antes ponen ramas en la calzada y luego a la distancia normal el triángulo, muy precavidos. Tras el recorrido y una tarde dedicada a visitar el mercado de artesanía, decidimos hacer esta última cena en el, según Óscar, mejor restaurante de Bamako, un lugar sobrio pero elegante, con una cocina espléndida, pero no hay alcohol. La cena, como todo el viaje, es muy agradable, pero con un fondo triste. Esto se acaba. Además, Óscar, durante la tarde, ha perdido la voz y resulta penoso verle tan callado. Hasta el final este pelma. El viaje ha llegado a su fin. A esperas de ir al aeropuerto, mientras tomo estas imágenes, miro en mi interior. El África negra es un continente de emociones. A nadie deja indiferente. O se le odia o te engancha. Yo me encuentro en este segundo grupo. Ha ganado mi alma y siempre estará dentro de mí. Con gran melancolía me despido de este gran continente. Espero que no sea la última vez que lo visito.